bienvenidos a todos. Feliz de encontrarme una vez más con ustedes. Hoy te invito a compartir esta charla acerca de la libertad mental. Ese sí que es un tema, ¿verdad? Qué hermoso es poder experimentar libertad, paz mental. Hay días que nosotros quisiéramos desenroscar nuestra cabeza y ponerla a un costado y decir, párenla porque no puedo más, me está estallando la cabeza, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de esa libertad mental. Veníamos diciendo los martes anteriores que la voz del Señor nos trae la información de sabiduría y que cuando yo cambio la información se produce transformación y entonces puedo experimentar que la verdad de Dios es realmente la voluntad perfecta para mi vida. Experimento que es agradable, que es perfecta y la disfruto en mi vida. Y hoy vamos a hablar un poquitito acerca de nuestra mente. La información que nosotros recibimos, que el Padre nos da, la recibimos, la podemos recibir en nuestro espíritu, pero la procesamos con nuestra mente. La mente es la que gestiona esa información. Cuando nosotros llegamos a este mundo, nuestra mente tiene inocencia porque no tiene mucha información cargada. Inocencia no es lo mismo que pureza, tiene inocencia. Pero a medida que vamos viviendo experiencias, se van cargando todas las informaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro entorno, de nuestras propias experiencias, y entonces se va contaminando. Y nuestra mente puede ser una herramienta poderosísima para nuestro bien, para aprovechar las verdades de Dios, o puede ser un instrumento que nos perturba permanentemente. Entonces, yo puedo usar esta herramienta que es el pensamiento, que es la mente, la puedo usar con sabiduría o la puedo usar con ignorancia. Para que realmente yo pueda disfrutar las verdades de Dios, la información que el Padre me da a través de su Hijo, a través de su palabra, para que yo pueda disfrutar esas bendiciones, yo necesito poder entrenar mi mente. Necesito poder usar esta herramienta con sabiduría. Necesito que esa mente la pueda dirigir. Que no sea una mente caótica, que no sea una mente que me gasta toda mi energía vital, sino que sea una mente en paz. Mirad lo que nos dice Isaías 26:3. Nos da un secreto poderoso para usar nuestra mente. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, acá nos da un secreto. La mente la tenemos que entrenar para que el pensamiento sea voluntario, dirigido y sostenido. Yo puedo, la parte de mi responsabilidad es que yo tengo que administrar mi mente. Dios me da las verdades, pero yo las tengo que poder administrar y para eso va a intervenir el proceso mental. Entonces, yo necesito un pensamiento voluntario, ¿sí? Elegir voluntariamente permanecer en las verdades de Dios. Yo lo origino. Ahora vamos a ver un poquitito. Nosotros tenemos miles de pensamientos por día. La gran mayoría de ellos, más del 90%, ni siquiera son nuestros pensamientos, sino que han sido inducidos por nuestras creencias, por la cultura, por lo que nos viene, por lo que sucede, pero no son generados por nosotros. Entonces, nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento voluntario, dirigido a aquello que me traiga paz, a aquello que me traiga armonía, aquello que me traiga esperanza, aquello que me está revelando la verdad de Dios, que me está iluminando algo que el Padre trae para mi bien, para mi bendición, para mi felicidad. Y sostenido, acá en Isaías nos dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Este es un gran secreto, porque
No alcanza con que yo de vez en cuando ponga mis pensamientos en una verdad de Dios, sino que tengo que permanecer en ese pensamiento, tengo que perseverar, tiene que ser sostenido, de tal manera que cuando es sostenido, esa verdad se instala, se va reprogramando nuestra mente. ¡Qué maravilloso entrenamiento! ¿Pensaste alguna vez que tenías que entrenar tu mente? Estamos acostumbrados a entrenar nuestro cuerpo físico, ¿sí? Qué sé yo, salir a correr, a hacer gimnasia. Estamos acostumbrados a entrenar muchas cosas en nuestras vidas, hábitos, pero nuestra mente necesita ser entrenada. Ese entrenamiento que nos va a hacer permanecer en paz en Cristo y hacer que esas bendiciones que ya están sobre nuestra cabeza, dice la palabra que las bendiciones del justo están sobre la cabeza, pero si mi cabeza es un terremoto, es un caos, obviamente que no pueden aterrizar, no hay manera, la pista está hecha un desastre, así que habrá que acomodar esta pista, ¿verdad? La mente nunca deja de pensar, es como el corazón que nunca para de latir, la mente nunca deja de pensar, porque aún de noche trabaja con los pensamientos o con la información que tuvo en el día. Pero qué maravilloso cuando dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué bendición es que antes de irnos a dormir, poder ponernos en paz para poder descansar. El descanso es fundamental para que yo pueda poner mis pensamientos en los pensamientos altos. Isaías nos dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, son más altos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Para yo poder subir, elevar la frecuencia, hablábamos la otra vez que el sonido de la voz del Señor es una frecuencia que yo tengo que sintonizar. Entonces, mis pensamientos son más bajos que los pensamientos de Dios. Para poder sintonizar con eso, yo necesito tener un buen descanso. Por eso dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Primeramente, tener nuestra mente en paz. Por eso la recomendación es que no nos vayamos a dormir enojados. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mantenernos en paz, mantenernos en perdón, para que primeramente haya un buen descanso físico. Cuando nosotros estamos muy cansados o, por ejemplo, hemos tenido situaciones de dolor físico, el dolor físico también nos saca la energía vital, el cansancio físico nos saca la energía vital. En esos momentos es cuando tenemos los peores pensamientos, los pensamientos de derrota, los pensamientos de negativos, porque no tenemos energía vital. Fíjense que lo que le pasó al profeta Elías, cuando en un momento él se vio perseguido por la reina Jezabel, entonces entró en una depresión y huyó, empezó a huir y empezó a tener pensamientos negativos, pero los pensamientos negativos tenían que ver con que él estaba muy cansado porque había corrido kilómetros y kilómetros y kilómetros. La administración del Señor fue primero darle comida y descanso. Muchas veces para tener nuestra mente en paz, primeramente tenemos que ver cómo estamos descansando. Si estamos pudiendo dormir bien, si no hay un dolor que está alterando, tenemos que ver qué está pasando ahí, porque ahí se va mucho de nuestra energía vital. Y cuando no tenemos energía, no es posible sintonizar con los pensamientos altos que tiene de Dios. Así que ahí tenemos una herramienta de sabiduría. Entonces, a menor energía de vida, más bajos van a ser mis pensamientos. Los pensamientos negativos son de corto alcance y los pensamientos positivos son de largo alcance. Por lo tanto, van a ser
constructivos, van a poder generar conexiones con otras cosas y generan, construyen realmente. Tenemos que pensar que nuestros pensamientos son como ladrillos. A medida que nosotros vamos usándolos, se va construyendo una estructura en nuestra persona, ¿sí? No somos lo que pensamos, pero sin embargo, nuestros pensamientos van formando una estructura en nuestro interior y van conformando nuestra persona. Cuando yo pienso con sabiduría, mi mente se sana, mi mente se libera, mi mente comienza a funcionar en la frecuencia del Señor, en la frecuencia de las verdades, en la frecuencia de la sabiduría. Y entonces comienzo a conectar con el dial correcto, empiezo a sintonizar. Ahora, los pensamientos pueden venir de diferentes planos. Hay pensamientos que vienen del plano físico, ¿sí? A través de nuestros sentidos. No sé, algo que veo me dispara un pensamiento, algo que toco, algo que pruebo, el sentido, el tacto, el gusto, la vista, todos esos van a disparar pensamientos. También hay pensamientos que vienen del plano mental. Fíjense que nosotros tenemos la capacidad de pensar sobre lo que pensamos. O sea, podemos observar nuestros propios pensamientos. Eso es algo maravilloso. Pero también pueden venir del plano espiritual. Entonces, para poder recibir la información de las verdades que el Espíritu me ilumina, yo necesito comenzar primeramente a amar a todas las personas, a usar las herramientas de amor que estuvimos viendo el martes pasado. ¿Por qué? Porque sin paz no voy a poder conectar con el dial correcto. Fíjense que Jesús nos decía que amemos a nuestros enemigos, ¿sí? O sea, a todas las personas. Y tal vez vos me digas, pero yo no puedo amar a todas las personas, me es imposible. Bueno, empecé a usar una herramienta. Por ejemplo, la herramienta del respeto. Tal vez digas, no la puedo amar, pero si la estás respetando, no estás imponiéndole cosas, no estás interfiriendo en la vida de esa persona, ya es una manera de amar. ¿Sí? Aceptando que el otro es otro, por ejemplo, que es diferente, asumiendo que tiene otros pensamientos, otras decisiones, otras creencias. Cuando utilizo cualquiera de esas herramientas, cuando valoro al otro, aún siendo distinto a mí, aún manejándose de otra manera, cuando utilizo cualquiera de las herramientas del amor, me estoy ejercitando en eso. Y por lo tanto, voy a comenzar a soltar la protesta, la lucha, la queja, el juicio, y voy a comenzar a experimentar que mi mente más fácilmente puede conectarse con el Señor. Puedo comenzar a sintonizar más rápidamente. Hay pensamientos que vienen, como dijimos, del plano físico, y esos tienen que ver con nuestros deseos, con nuestros miedos, con nuestros traumas. Son cosas que por ahí hemos vivido, qué sé yo, supónganse, me mordió un perro cuando era chiquita y hoy le tengo miedo a los perros, supónganse. Bueno, hay pensamientos que tienen que ver con los traumas de supervivencia que hemos tenido y que han quedado en nuestro sistema muy primitivo. Hay otros pensamientos que vienen del plano mental y esos se originan en nuestras creencias. El martes pasado estuvimos hablando de Pedro. Pedro que de a ratos recibía directamente del Padre la información y Jesús le decía, esto te lo reveló el Padre. Pero por otros momentos, Pedro se conectaba permanentemente con sus creencias. Le salía ese formato, le salía esa estructura que él tenía y pensaba según cómo él había sido formado en su religión, en sus costumbres, en sus creencias. Y esos pensamientos que vienen del plano mental nuestro
son como muy polarizados y nos hacen vivir como si fuese una montaña rusa. Son así, ¿viste? Son pensamientos o son agradables o son desagradables y me hacen sufrir. Son como, no son estables, son muy variables, ¿sí? Son muy como con altibajos. Bueno, ese tipo de pensamientos vienen de nuestro plano mental. Por ejemplo, me llevan a sufrimiento, o cuando está todo bien estoy feliz, o me llevan al sufrimiento. ¿Y por qué me llevan al sufrimiento? Porque hay una información falsa, una creencia mía que me hace pensar que algo está mal o hay algo que no acepto de la realidad que me toca vivir. Entonces voy pasando por esos estados que son muy desgastantes y que consumen muchísima energía vital en nuestra vida. Pero también hay pensamientos que vienen del plano espiritual. ¿Y cómo nos damos cuenta que vienen del plano espiritual? Porque son neutros, no son polarizados. No veo las cosas como algo bueno o malo. ¿Se acuerdan Adán y Eva en el Edén? Ellos comieron del árbol del bien y del mal. Y esa es la manera en que empezaron a ver el mundo, en bueno o malo, en polos opuestos. Me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, blanco, negro, no hay matices, ¿verdad? Porque no podemos, solamente el amor puede unir los opuestos y puede generar algo nuevo. Cuando yo me pongo desde el juicio, empiezo a ver todo desde malo o bueno. Nada es bueno o malo, sino necesario para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Puede ser que haya cosas que me son más agradables o menos agradables, pero no va a haber sufrimiento cuando nuestros pensamientos vienen del plano espiritual. Cuando nosotros conectamos con las verdades de Cristo, empieza a haber la comprensión de la sabiduría. Y eso hace que yo ya no juzgue nada ni bueno ni malo, sino necesario. Y encuentro que todo lo puedo aprovechar. Comienzo a disfrutar cada cosa, lo aprovecho para mi bien. Por eso Pablo podía decir: en todo y por todo he sido enseñado, tanto para tener como para no tener, en todo y por todo hubo un aprendizaje, he sido enseñado. Dijimos que ser enseñables, ser humildes, hace que tengamos esa mente abierta, esa parte femenina de la mente para recibir la información que me transforma y me libera. Para tener libertad mental no tiene que ver con lo que pienso, sino con lo que soy. Hay una transformación en mi ser y esa transformación, lo que soy, es lo que me va a liberar mi mente. Entonces, necesito entrenar mi mente, pero no entrenar mi mente desde el control, ¿sí? Desde yo la voy a manejar. No es desde ahí, sino que es desde la sabiduría. Cuando yo tengo pensamientos de amor sobre cualquier situación, pensamientos buenos, pensamientos agradables, entonces yo cambio de emisora. Vamos a leer lo que nos recomienda Pablo en Filipenses, cuando él dice: hermanos, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto pensad. Pablo nos da el secreto. Él dice: tengo que dirigir los pensamientos. ¿A qué? A este tipo. Tengo que seleccionar los pensamientos y tengo que dirigirlos. Dijimos, pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. Tengo que permanecer en esos pensamientos. No importa que parezca loca o loco, porque de todas maneras
hay quien lo va a pensar igual, así que no hay drama con eso, todo bien. Lo importante es lo que va a pasar dentro mío. Entonces dice Pablo, en esto pensad. Es una orden. Yo tengo que poder sacarme los pensamientos. Los pensamientos me los puedo poner como si fuese una media, me los coloco como una media, pero también me los puedo sacar, porque yo puedo elegir. Cuando yo puedo hacer una pausa sin reaccionar ante lo que viene de afuera, puedo hacer una pequeña pausa, entonces puedo elegir. Y voy a elegir lo que Pablo decía, todo lo amable, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza, todo eso, en eso voy a pensar. ¡Qué maravillosa transformación! Entonces, hay varias cosas que nos pueden ayudar a entrenar nuestro pensamiento. Voy a leerte Filipenses 4, seguimos con Filipenses 4. Pablo dice, no se preocupen por nada. Gran parte de nuestros pensamientos tienen que ver con miedos y preocupaciones. Y Pablo dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, tiempo pasado. Ya está hecho. Él ha hecho, ya lo hizo. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Hay una parte de nuestra mente que quiere entender, pero la sabiduría de Dios nos lleva a comprender que es un nivel del amor que es por encima del nivel de la mente. Dice, la paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Querés tener una mente saludable? ¿Querés tener una mente en paz? Este es el secreto. Y nos da unas instrucciones maravillosas. Dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Cuando nosotros oramos, estamos invocando. Algo que nos sucedió en este año fue que al hacer los ejercicios, al invocar, en cualquier circunstancia, cuando antes te pasa algo, en el mismo momento que te pasa algo, comenzar a invocar al Señor, nombrarlo, llamarlo, invocarlo, decirle, Señor, te amo, invocarlo. Esa invocación, que también puede ser una oración. Acá Pablo nos dice, oren por todo, díganle lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando yo, en vez de juzgar la situación, me sucede algo, ¿no? Cualquier cosa que yo interpreto como negativa, pero si en vez de ponerle una etiqueta, esto es malo, esto es terrible, uy, qué horror, ¿qué va a pasar con esto? Y ahora, ¿qué va a ser? Mira, en vez de etiquetarlo, si yo empiezo a invocar y empiezo a agradecer, inmediatamente, dice esta palabra, dice, así experimentarán la paz de Dios. Cuando yo quiero tener libertad mental, tengo que poner mis pensamientos hasta que mi mente entre en paz. Tengo que conectarme, tengo que invocar, tengo que dar gracias hasta que entre en paz, hasta que mi mente entre en paz. Mantenerme, como decía Pablo, en los pensamientos agradables, en lo perfecto, en lo amable, en lo puro, en lo honesto, en lo que tiene virtud, en todo lo bueno. Ahí tengo que mantener mis pensamientos. Ese es mi entrenamiento. Esa es la parte de mi entrenamiento. Mantenerme en esos pensamientos. Entonces, cuando llega la paz de Dios, voy a también usar el meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque las verdades me iluminan, traen luz a mi vida. Y entonces la misma situación la voy a ver de otro punto de vista. ¿Te acordás que dijimos que nos tenemos que sacar los velos? Bueno, cuando yo entreno mi mente y pongo mis pensamientos y persevero, acordate que tiene que ser voluntario, persistente, ¿sí? Voy ahí, permanezco, ¿sí? Tengo que sostenerme en esos pensamientos. Mantengo eso, entonces
la paz de Dios empieza a guardar mi mente. Me guarda. ¿Me guarda de qué? Me guarda del miedo, me guarda de mis pensamientos de traumas, me guarda de todo lo negativo y comienzo a poder imaginar. Sí, imaginar. ¿Imaginar qué? ¿Qué voy a imaginar? Y voy a imaginar cómo hacen los chicos. La imaginación del chico, de los niños, es una imaginación, es un juego. La imaginación son semillas. Cuando yo puedo imaginar cómo sería esta situación que ahora la veo tremenda, traumática, me voy a imaginar sana, me voy a imaginar prosperada, me voy a imaginar teniendo buenas relaciones con las demás personas, me voy a imaginar esta misma situación, pero de la otra forma. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces cuando imaginamos, en realidad estamos metiendo nuestro plano mental. ¿Se acuerdan que hablamos el martes pasado del yo quiero, yo espero, yo pido, del yo? Bueno, cuando imaginamos no tiene que entrar el yo quiero, porque no va a ser a mi manera, va a ser según la perfecta voluntad de Dios. Cuando yo imagino, tienen que ser semillas, que yo es como que tiro semillas de pensamientos posibles. Imagino, comienzo a imaginar, ¿sí? Y comienzo a conectarme con las bendiciones. Imagino las bendiciones, me las veo, ¿sí? Pero no desde el control, desde que yo quiero que sea así, sino simplemente de una manera recreativa, de una manera feliz, sin angustia. Entonces, si yo le pongo el yo quiero, voy a caer en la desilusión, porque si yo pongo el yo quiero, yo pido, yo busco, yo espero, ya le estoy poniendo un límite a la mente, le estoy poniendo mis creencias, como le pasaba a Pedro, y estoy limitando ya mi mente. Sin embargo, cuando yo comienzo a imaginar, también puedo visualizar o puedo dibujar. Dice que Dios creó todo primero en una imagen y a nosotros nos creó a su imagen y semejanza. Hubo una imagen primero que luego dio a luz. Nuestra imaginación, lo que visualizamos en nuestro espíritu, también lo podemos dibujar, ¿sí? Podemos escribirlo. Son herramientas que nos van a ayudar para poder entrenar nuestra mente y mantenerla en paz. Y es maravilloso que cuando nosotros empezamos a descubrir esta herramienta que es la mente, vamos a experimentar lo que nos dice 1 Corintios 2:16. Te lo comparto y dice así, vamos a leer unos versículos antes, dice, esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana. La sabiduría humana es falsa información, sino con la que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Acá estamos ajustando el dial, estamos sintonizando la correcta información, las verdades de Dios. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Entender no es lo mismo que discernir. Nuestra mente, la parte mental de nuestra mente, del plano mental, no la parte espiritual, sino la mental, quiere entender. Y nosotros no tenemos que entender, sino discernir y comprender con la sabiduría de Dios. Dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo evalúa todo, aunque él mismo no está sujeto a la evaluación de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo pueda instruir? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente
de Cristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es nuestra mente espiritual. La mente espiritual es aquella que puede sintonizar con sus verdades. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque hay cero sufrimiento, hay cero resistencia y porque esas verdades me traen cada vez una mayor libertad, una mayor calidad de vida, mejores relaciones humanas, mejor salud, mejor resultados en la economía. Voy subiendo y experimentando que esas bendiciones que en otro momento me parecían lejos, y era porque yo tenía falsa información. Cuando yo acomodo esa información, lo espiritual a lo espiritual, entonces discierno, dice acá esta palabra de Corintios, y empiezo a tener la mente de Cristo. Nosotros tenemos que poder usar los pensamientos, como una vez lo comenté, como si fuesen las olas del mar. Los pensamientos vienen y van, pero no me los quedo. Simplemente me voy a quedar con aquellos pensamientos que me hacen elevar, que me llevan a Cristo, que me conectan con Él. Aquellos pensamientos donde yo renuncio al juicio, renuncio a la queja, renuncio a la protesta, renuncio al miedo y comienzo a experimentar esa paz de Dios. Y entonces sí, dice en Romanos 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, acordate, es verificable por experiencia, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice también en otra versión, sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así podrán comprobar, significa aprender por experiencia, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entrenate porque este va a ser el mejor entrenamiento. Este año ha sido maravilloso para poder entrenar nuestra mente, para poder mantenernos en Cristo, para mantener nuestros pensamientos en Él. Acordate que cuando tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay un desafío maravilloso, una experiencia que te va a transformar, una libertad mental. Y este es el desafío, para que dejes de sufrir y comiences a experimentar las verdades de Dios, las verdades que traen satisfacción. Dice el Salmo que Él nos hace comer delicias a su diestra, y que aunque estemos sentados juntos a nuestros enemigos, Él pone mesa delante de nosotros, delante de aquello que nos parece que nos van a angustiar. Él hace disfrutarnos, nos hace disfrutar la vida, hace experimentar las verdades que nos hacen libre de todo sufrimiento. Esas verdades que nos dan paz mental, libertad y que hacen que Cristo sea formado en nosotros. Gracias, Jesús, por eso. Te invito a que tengas esta experiencia y que la compartas, porque en la medida en que nosotros somos novedosos, frescos, como dice este pasaje de Romanos 12, frescos en cuanto a conducta y pensamiento, permanentemente vamos a estar muy bien con todas las personas. Vamos a tener aventuras hermosas. Vamos a descubrir coincidencias divinas. Vamos a vivir en el ahí estás, como hemos visto a lo largo de todo este año. Vamos a experimentar la presencia. Y tu mente va a estar donde está tu cuerpo. Tu mente y tu cuerpo van a estar en Cristo, unidos en Él. Aleluya. Gracias, Señor, por eso. Nos vemos el martes que viene. Que tengas experiencias maravillosas en la libertad de tu mente. Gracias, Jesús. Amén.